Gracias a nuestros hermanos de la macro región sur, gracias a las 47 etnias de nuestra Amazonía, muchas gracias a nuestros hermanos los aguajún, gracias hermanos a los pueblos originarios, a los quechuas, a los aymaras, gracias a todo peruano que cruzó nuestras fronteras en busca de una vida mejor. Muchísimas gracias, compatriotas, por sintonizar este espacio. Gracias, hermano. Compatriotas, la señora Keiko Fujimori ha dicho lo siguiente, que su papá va a ganar las elecciones. Muy bien. Vamos a eso. Mira, hermano. Quiero empezar con esto. En el transcurso de la mañana he escuchado a muchas personalidades ligados a la política nacional, a personas con mucha influencia en la política nacional, ¿no? Le agradezco su comentario, pero quiero decirles algo. La participación de Augusto de Congas en estas futuras elecciones está garantizada, pero la decisión de participar en un organismo político no lo decido yo, lo decide la dirección del Ágora Popular. No lo decido yo, lo decide la dirección del Ágora Popular. Entonces, cuando se manifiestan y dicen de que una forma de decirnos de que conversamos, pero luego no, la decisión no es de Augusto de Congas, la decisión es del Ágora Popular. Si algún comunicado ha emitido el Ágora Popular al respecto, me gustaría conocer por qué lo hicieron. Yo, hermano, voy a participar en la política, pero vuelvo a repetir, la decisión lo decide el Ágora Popular, porque yo pertenezco a esta asociación. Pero cuando escucho, vuelvo a repetir, a personalidades que tienen mucha influencia en la política, no, bueno, de todas maneras les agradezco porque son personas a quien respeto muchísimo, a quien admiro de su carrera política, y que seguramente el respeto nunca no debe terminar, y la amistad. Pero estamos en un solo objetivo, de lograr llegar a la más alta magistratura de la nación. Al fin y al cabo, hermano, tendremos que unirnos, porque así haremos más fuerza como un puño y podremos vencer, ¿no?, a esa derecha que tiene toda la parafernalia económica, todos los medios de comunicación a su disposición. Pero, hermano, me gusta la lealtad, jamás puedo traicionar a alguien. ¡Viva el Perú! Muy bien, compatriotas, muy bien, vamos a empezar. El día de ayer hablé muy duro de que como el gobierno había descuidado nuestra frontera con el Ecuador de 1550 kilómetros de longitud, hasta el punto que la República de Colombia o el canciller de Colombia había declarado, al decir de que ciertas islas que están en territorio peruano y es de territorio peruano, no era del Perú. Y a esta crítica, hermano, nuestra Marina de Guerra del Perú, de la quinta zona naval de la Amazonía, Cantorá y Iquitos, hoy en la mañana llegaron hasta ese pueblo llamado, ¿cómo se llama este pueblo? En el distrito de Yavarí. Allí llegaron, hermano, nuestros barcos de la Marina de Guerra del Perú para hacer respetar nuestra soberanía. Un aplauso por eso, compatriotas. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, claro, tiene que ser así. Tenemos que hacer presencia, ¿no? Tenemos que demostrarle que pese a todo, pese a la crisis económica o crisis política que vive nuestro país, pero lo primero está defender nuestra casa, y para eso contamos, hermano, con nuestras Fuerzas Armadas. ¡Viva Perú! Muy bien, compatriotas, es bien triste, pero siempre lo dije acá, los políticos, ¿no?, los que ordenan siempre se lavan las manos, ¿no?, y los que van a pagar pato de todo lo que ha pasado en los Andes, dice, son 154 militares y policías por muertos, heridos en protestas.
Acá que dice, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están supeditadas al orden constitucional. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden salir a la calle porque les pareció, porque es bonito, no. Nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional salen a las calles previa declaratoria del estado de emergencia o el estado de excepción. Y la declaratoria del estado de emergencia, el estado de excepción, lo hace el que tiene, ¿no?, el control político en nuestro país. En este caso fue la señora Dina Boluarte. Ahora, acá dicen, lo que dicen acá es lo siguiente, que los altos mandos militares, dice, no tomaron en cuenta para que el personal de tropa no haga uso de armamento letal. Compatriotas, cuando se declara el estado de emergencia, las tropas de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional salen con su armamento de dotación que el Estado les ha confiado para garantizar la seguridad interna y la seguridad externa de nuestro país. El más grave cargo que se le puede hacer a un militar es el de no haber dado cumplimiento a las órdenes, a los reglamentos o órdenes superiores. Entonces, aquí cuando hacen una acusación contra los más débiles o contra los soldados, sargentos, técnicos, suboficiales o oficiales subalternos, porque ellos son los que dirigen una patrulla, entonces están soslayando, están evadiendo la responsabilidad de los altos mandos militares que ordenaron la intervención de la tropa, ¿no? Asimismo, tratan de evadir la responsabilidad política de la señora Dina Boluarte, del Consejo de Ministros y del señor Alberto Otárola. Es bien fácil echarle la culpa al soldado. ¿Y por qué se van contra ellos? Claro, porque no tiene dinero para defenderse, porque no puede contratar un estudio jurídico, porque no le alcanza el dinero, carajo, para tener siquiera una débil defensa legal. Por eso lo acusan a su regalada gana. Esto, hermano, no está bien, porque la lealtad es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y es vertical, es horizontal. En estos momentos, cuando estos generales se lavan la mano y dicen que ellos ordenaron, ellos dispararon sin órdenes, eso se llama cobardía, eso se llama traición, eso se llama abandonar a su tropa. Pero quiero recordarles algo: la razón de existencia de los generales, de los almirantes, es la tropa, es el soldado, porque si no hubiera soldado, no existirían generales y almirantes. Pero como son soldados del pueblo, como son soldados rurales de la periferia de las grandes ciudades, soldados que pertenecen a la población más vulnerable, entonces no le hacen caso. Pero si hubiera soldados hijos de los poderosos, a nadie los tocaría. Por eso, compatriotas, la propuesta que va a llevar Augusto de Congas es lo siguiente: el servicio militar obligatorio debe ser restaurado de inmediato. Todos deben de servir a su patria en forma obligatoria, especialmente los hijos de los ricos, de los dueños del Perú, de los que se creen poderosos, de los que nunca han empuñado un arma, un fusil, para defender nuestra patria. Los que pacificaron el país fuimos los soldados del pueblo, con los comités de autodefensa, carajo, con la ronda campesina, nuestras hermanas campesinas, la tropa que pertenece a la reserva. Nosotros fuimos los grupos de poder, o los hijos de los grupos de poder. Nunca participaron en esta guerra contra esta banda terrorista de Sendero Luminoso ni el MRTA. Se fueron al extranjero y abandonaron al país
porque creían que el país iba a ser derrotado. Pero ahí renació la fe, el coraje, la fortaleza límbica del soldado andino, del soldado masónico y del soldado de los valles, de la periferia de Lima y de nuestros pueblos olvidados. Esos soldados son los que están ahora enjuiciados, los únicos responsables por la muerte y la protesta de los Andes. Y los generales y los políticos que firmaron, carajo, el decreto supremo declarando el estado de excepción, ¿dónde diablos están? Así es el Perú. Pero no crean que estos se van a salvar. Hoy se salvarán, pero en un gobierno nacionalista, todos estos miserables ladrones cobardes que hoy le echan la culpa al soldado, al técnico, al suboficial, al alférez, al subteniente, al teniente, al capitán, no, se lavan las manos, porque es la parte más débil del ejército. Se lavan la mano, le echan la culpa, y ellos felices y contentos. Señor Manuel Gómez de la Torre, discúlpame, pero este es un pobre diablo, un pobre cobarde, porque no sabe defender a la tropa, carajo, que se fajó por usted. Usted no defiende a la tropa, carajo, que entregó su vida. ¿Ah? Pero esto no se va a quedar así. Hoy te salvarás porque la mafia gobierna en este Perú. Pero en el debido momento usted va a ser sentado en un banquillo de los acusados, porque usted es el responsable directo, no para que la tropa haga uso de las armas letales que se emplearon. Y usted no puede decir que usted no sabía. Usted no puede decir de que la tropa no le obedecía. Entonces, ¿para qué diablos, general? ¡Viva el Perú! Otra cosa, hermano. Desde acá, a todos los funcionarios del Estado, a los ministros, a los generales, no le roben al país. No le roben al país, porque se les va a detectar y se les va a acusar de ladrones, de corruptos, y después van a ir a parar a una oscura celda rodeado de barrotes. Y cuando le opinen 20, 30 años de cárcel por robarle el futuro de las generaciones venideras, van a llorar, van a pedir perdón, van a pedir chepa, pero la justicia no los va a soltar. El señor Alejandro Toledo Manrique, él es ancashino como yo, él es de Carana, yo soy de Congas, él es de la Cordillera Negra, yo soy de la Cordillera Blanca. Este señor Alejandro Toledo, por la coima que recibió de la transoceánica, recibió más de 30 millones de dólares. ¿Está comprobado? Más de 30 millones de dólares recibió este señor Alejandro Toledo. Por eso está sentenciado. El día de ayer tuvo una audiencia pública, ¿no? Virtual, y empezó a llorar. Empezó a llorar. Señor Alejandro Toledo, más vale morir con honor que vivir en la vergüenza. Más vale morir con honor que vivir en la vergüenza. Y lo que usted ha hecho ayer es un acto de cobardía. Usted pide perdón, usted llora en busca de su libertad, pero la libertad no es para ti, porque usted fue un corrupto, un ladrón que le robó miles de millones de dólares al Perú, porque le coimearon, corrompieron al Estado peruano. El Estado se volvió corrupto, putrefacto, como la gente de la calaña de usted. Y hoy enfrenta una pena de 30 años de cárcel. ¿Usted cree que porque llora, usted cree que porque pide perdón, usted cree que porque se desmaya la justicia le va a dejar libre? No, usted tiene que pagar su culpa. Usted tiene que afrontar como hombre, como varón, como macho, no como macho menos, por lo que se le acusa.
Usted tiene que tener dignidad. Siquiera para heredarle a su hija, que tiene a Chantal, su hija, ¿no? Hay otra jovencita también, no sé cómo se llama. La hija de Lucrecia. Ya. Por ello, hazlo. Es triste, claro que es triste. Es doloroso, claro que es doloroso. Es penoso, sí. Peor aún, ahora ni tu esposa te va a visitar, porque ella también está corrida de la justicia y está disfrutando de los más de 30 millones que se llevó a Israel. Qué triste. No debiste de haber robado. El pueblo confió en usted masivamente, pero usted robó, se corrompió, se obnubiló, porque usted nunca tuvo esa idea de que el poder es efímero. Pero a usted el poder lo obnubiló, y por eso usted robó, creyendo que toda la vida iba a tener poder o que nadie lo iba a descubrir. Usted se llevó más de 30 millones de dólares que le entregó Odebrecht por la transoceánica, ¿o no, señor Alejandro Toledo? Entonces, y se escapó del Perú, pero de allá lo trajeron. Lo que no supiste es defender como presidente, hoy como cualquier ciudadano te tiras al piso llorando, pidiendo perdón. ¡Qué vergüenza! Y usted llevó la banda presidencial, señor Alejandro Toledo. Muere en su ley, muere en su ley, por lo menos eso se le va a reconocer. ¡Viva Perú! Vamos con el tema central, hermano, ¿ya? Muy bien, es así, tenemos que ser así, hermano. Esto es un consejo, es una reflexión para los futuros gobernantes que tratan de entrar para robarle al país. Ya saben cómo van a terminar, y ya saben cómo van a terminar tras las rejas, llorando, desmayándose, pidiendo perdón, porque el juicio contra Toledo no es para que pida perdón, no, es por el robo de 30 millones de dólares. Y la señora Susana Villarán también va a sentar, ya te va a tocar tu turno. Tranquila hermano, tranquila, no te desesperes. ¡Viva el Perú! Pues vamos con el tema central, hermano. Vuelvo a decir, la derecha tiene muchísimo dinero. Los medios de prensa le dan cobertura nacional. Los medios de comunicación están con ellos, a cada momento los entrevistan, pero a los que queremos cambiar este país no nos paran balón, hablando criollamente. Entonces la señora Keiko Fujimori dice acá, mira, dice, Keiko confía en triunfo de su papá. Dani, ¿dónde está Dani? Acá está, Keiko confía en triunfo de su papá. Mira, señores, ¿acaso el señor Alberto Fujimori no sufría de una enfermedad terminal? ¿Acaso el señor Alberto Fujimori no tenía cáncer en la lengua? Por eso lo indultaron. ¿Acaso el señor Fujimori no se cayó y se rompió la cadera? Pura mentira. Pura mentira. Acá está. ¿Y por qué dijo que se había caído y se había roto la cadera y estaba en una clínica en cuidados intensivos? Porque la hermana República de Chile autorizó al Estado peruano juzgar a Alberto Fujimori por los crímenes del Santa y por la esterilización forzada de más de 300.000 hermanas andinas. Por eso se enteró, de su cama de 20 centímetros se cayó y se rompió la cadera. Y en menos de 5 días lo operaron, hoy ya quiere ser presidente. Dice que le ha dicho a su hija, quiero volver a la arena política. Dice acá, porque es la única persona del Perú que tiene mayor experiencia y mayor
Conocimiento. Dani. El robo, ve. La corrupción. Mira, dice acá. Acá está. Dice. Porque es la única persona que tiene mayor conocimiento y experiencia en la política peruana. Vamos a empezar por lo siguiente. Señora Keiko Fujimori, tu papá, por un organismo que se hace llamar Transparencia Internacional de alcance multinacional, ha dicho lo siguiente, que el señor Alberto Fujimori es el 7º presidente más corrupto de la historia. Transparencia Internacional dice de que Alberto Fujimori es el 7º presidente más ladrón de la historia. Claro, tiene conocimiento, sí, pero ¿conocimiento de qué? Para robar. ¿Dónde está su ideario que decía? Tecnología, honradez y trabajo. Honradez, trabajo y tecnología. A ver, vamos a ver lo que es honradez. Una cosa nomás. El 11 de mayo del año 1996, en el avión presidencial donde constantemente viajaba el señor Alberto Kenya Fujimori, de procedencia desconocida, encontraron 176 kilos de clorhidrato de cocaína de la más alta pureza. Nadie lo investigó. ¿Y por qué la fiscal de ese entonces no lo investigó? Porque la fiscal se llamaba Blanca Nélida Colán y era parte del fujimorismo. 2. Este presidente, cuando se fue al Japón y del Japón renunció vía fax, renunció a su nacionalidad peruana y luego postuló al Senado japonés, y dicho sea de paso, no obtuvo ningún voto, dijo allá en el Japón, este señor Alberto Fujimori dijo: con todas mis fuerzas y con mi vida defenderé los intereses de la nación de mis ancestros. O sea que un presidente se va a otro país, deja su nacionalidad y postula como senador y dice: voy a defender al Japón, la tierra de mis ancestros, con todo lo que me queda. Eso se llama traición a la patria. Eso se llama traición a la patria, señora Keiko Fujimori. Otra cosa, su papá remató 228 empresas del Estado peruano. Por el remate de esas 228 empresas del Estado peruano, obtuvo más o menos 10.000 millones de dólares. De los 10.000 millones de dólares, solamente ingresaron a las arcas del Estado 4.000 millones de dólares y 6.000 millones de dólares se robó. El término es se robó. Te robaste el oro de Paititi, te robaste el oro del señor de Zipán, yo, Augusto de Congas. Otra cosa lo que hiciste, cuando te fuiste al Japón, cuando te escapaste, días previos ingresaste a las oficinas del Banco Central de Reserva del Perú. Ahí, en 40 valijas diplomáticas, llenaste lingotes de oro y millones de dólares. Con toda esa inmensa riqueza que le pertenecía a las futuras generaciones, te saliste del Perú y le robaste al Perú. Señor Alberto Fujimori, usted se jacta al decir de que pacificó el país. Los que verdaderamente dimos la cara, enfrentamos a esa banda terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, fue nuestras Fuerzas Armadas, me incluyo ahí, en coordinación con las rondas campesinas, con los comités de autodefensa, con nuestras hermanas ronderas. Yo le hago una pregunta, señora Keiko: ¿por qué diablos no hay una plaza en nombre de nuestras hermanas ronderas
o en nombre a nuestras hermanas las famosas Ramonas. Usted dejó al Perú en un desastre, señor Alberto Fujimori. Otra cosa, ¿qué cosas se jactan los fujimoristas? De que ellos estabilizaron la economía de nuestro país. Escucha, señores, usted aplicó un terrible shock económico, y ese shock económico ni siquiera usted lo redactó. ¿Sabes dónde redactaron ese shock económico para aplicarle en el Perú? En las oficinas del Fondo Monetario Internacional, cuando era director del Fondo Monetario Internacional el francés Michel Camdessus. Soy Augusto de Congas. A veces tengo una memoria de extraterrestre. Muy bien. ¿Y quiénes le redactaron ese shock económico? Dos grandes neoliberales. Uno fue el señor economista Manuel Ulloa Elías. El otro fue el dueño de Interbank, Carlos Rodríguez Pastor. Yo, Augusto de Congas. Muy bien. Esos dos redactaron el shock económico que se aplicó en el Perú por recomendación del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Club de París. ¿O no, señora Keiko? Eso es la verdad. Ahora, cuando dice que él estabilizó la economía de nuestro país a un alto costo social, ¿quién fue el encargado de difundir el shock económico en el Perú? Juan Carlos Hurtado Miller, ministro de Economía del señor Alberto Fujimori. Este señor Juan Carlos Hurtado Miller, no, a las 10:30 de la noche del 8 de agosto de 1990, cuando ya Alberto estaba en el sillón presidencial, a las 10:30 de la noche terminó con esta frase: que Dios nos ayude. ¿Qué había pasado? Hasta las 10:30 de la noche del 8 de agosto de 1990, el galón de gasolina de 47 octanos costaba 21.000 intis. A partir de las 10:30 de la noche del 8 de agosto de 1990, esa misma cantidad pasó a costar de 21.000 intis a 636.000 intis. O sea que de un plumazo lo elevó 30 veces. Eso es la verdad. Eso es la pura verdad, señor Alberto Kenya Fujimori. Por eso tu hija dice con mucha razón: mi papá tiene mucha experiencia, sí, pero solamente para hacer el mal. Otra cosa lo que hizo usted, señor Alberto Fujimori. Hoy los defensores del fujimorismo dicen: ¿cómo la presidenta puede modificar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas? Ellos tienen que continuar en su carrera. Muy bien. Pero ¿qué hizo Alberto Fujimori con nuestras Fuerzas Armadas? Los politizó. Por ejemplo, señor Alberto, yo estaba en actividad cuando usted era presidente. Cuando aquellos me dicen en las redes que usted sirvió a Montesinos, a Vladimiro Torres, no, yo servía a la nación. Estaba en las fronteras del Brasil, que tenemos más o menos dos. Mira, nuestra frontera terrestre con Brasil es de 2.950 kilómetros. Nuestra frontera con Colombia es de 1.550 kilómetros. Nuestra frontera con Ecuador es de 1.260 kilómetros. Nuestra frontera con Chile es de 168 kilómetros. Yo, Augusto de Congas. Otra cosa. Tuvimos un ministro de defensa llamado Víctor Malca Villanueva. Ese señor fue 7 años ministro de defensa. Tuvimos en el tiempo del Fujimorato
un comandante general del ejército que estuvo 7 años, Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Tuvimos un comandante general de la FAP que estuvo 7 años, el general del aire, el Esban Bello. Tuvimos un comandante general de la marina que estuvo 7 años, Ibárcena Amico. Y un general de la policía que tuvo 7 años, Dianderas Otone. 7 años. No se respetó el orden de mérito. Se pasó a retiro a muchos oficiales generales de alto valor. Y hoy hablan, hoy claman que por qué se modifican las Fuerzas Armadas. Por eso hay un dicho que reza: pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y estos señores creen que, bueno, ustedes se han olvidado, yo no. Por eso les digo acá todos los días, hermano. ¿Por qué toqué este tema? Porque la hija de la señora de Keiko, de Fujimori, Keiko confía en triunfos de su papá. Señora Keiko, como dijo Calderón de la Barca, los sueños son. Soñar no cuesta nada. Pueden tener 1 o 2 en el futuro parlamento, pero la más alta magistratura de la nación está garantizada por un hombre, una mujer de rasgos andinos como el que habla, de tinte nacionalista. Eso es lo que va a pasar. Usted habla aquí porque los medios de prensa le dan toda la cobertura que usted quiere. ¿Por qué? Porque sus congresistas defienden a los grupos de poder. Porque sus congresistas defienden a los monopolios, a los oligopolios y el saqueo brutal de este país. Pero le aseguro algo: un gobierno nacionalista va a asumir la más alta magistratura de la nación, pero no va a ser para destruir como ustedes destruyeron el Estado, pero no va a ser para robar como ustedes robaron el Estado, no va a ser para entregar nuestros recursos naturales como ustedes lo entregaron, no va a ser para generar odio, va a ser para unir, para reconstruir, para recuperar nuestros recursos naturales, para recuperar nuestra identidad, para recuperar el orgullo, carajo, de ser peruano, descendiente de una poderosa civilización, el imperio de los incas, descendiente de grandes guerreros, carajo, como el general Cahuidi, como Manco Inca, como Zairi Tupac, Tito Cusuyupanqui, Juan Santos Atahualpa, o como Tomás Tatito de Condemaita, María Parado de Bellido, o como Bartolina Sisa, o como Tupac Katari en el Alto Perú. Eso es internacionalista. Entonces recién va a venir el crujir de dientes de aquellos corruptos que siempre han querido vivir de la manera del Estado. Pero no vamos a llegar para desunir, vamos a llegar para unir, para reconstruir la moral de este país, para reconstruir todo lo que ustedes han dañado. Pero es cierto, 5 años no nos va a bastar, pero esos 5 años van a servirnos para poner las columnas, los pilares, las vigas maestras, donde descansen las leyes, para que las futuras generaciones sean más libres, más soberanas, más independientes. Por eso, compatriota, a lo largo y ancho del territorio nacional, es cierto, no tenemos quizás la logística para llegar a cada rincón de nuestra patria, pero a partir de un momento dado vamos a dar todo de sí. Con nuestros propios recursos vamos a tratar de llegar a esos pueblos olvidados, a esos pueblos excluidos, a esos pueblos que viven al margen de la presencia de Estado. Yo, Augusto de Conga, compatriota, muchísimas gracias, hermano. Gracias por esa enorme sintonía. Gracias por esa enorme preferencia. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares.